tardes, buenas noches. En este pequeño video, como parte número uno, voy a presentar un poco de lo que es mi actividad número 6 con un valor de 44 puntos. Voy a comenzar con que esta actividad fue asignada antes del periodo vacacional para el día 26 de marzo del 2026 para la materia de lenguajes y autómatas 2 por el docente, el ingeniero en sistemas computacionales Ricardo González González. Para esto se nos presentan las instrucciones de esta actividad, las cuales es leer cuidadosamente y realizar las siguientes actividades considerando los criterios de calidad propuestos en estos documentos. Para cada punto que desarrollé, no se utilizó absolutamente herramientas de inteligencia artificial. Para la actividad planteada es investigar, leer, comprender y elaborar varias monografías técnicas apegado solicitado a la guía tutorial que se nos presenta dentro del enlace acerca de los siguientes temas. Tema 4.1 que son árboles de expresiones, el tema 4.2 que son acciones semánticas de un analizador sintáctico y el tema 4.3 que son comprobaciones de tipos en expresiones, el tema 4.4 que es la pila semántica en un analizador sintáctico, el tema 4.5 que es la esquema de traducción, el tema 4.6 que es una generación de la tabla de símbolos y direcciones y el tema 4.7 que son manejos de errores semánticos. Para esto se elaborarán dos videos de al menos 30 minutos distribuidos de la siguiente forma. Para el video número 1 es el tema 4.1, 2, 3 y hasta el número 4. Y para el video número 2 es 4.5, 4.6 y 4.7. Para esto voy a utilizar el material de apoyo que es mi PDF, para poder iniciar con esta actividad, que es lo que se calificará como siempre, que la rúbrica de evaluación es adquirida por lo que es la oportunidad, si el trabajo fue entregado oportunamente, B, que es la comprensión, el grado que nosotros como alumnos tenemos de estos temas que ya estamos analizando, la calidad, las evidencias que nosotros estamos enviados que corresponden a la calidad que es esperada para esto mismo, la capacidad de síntesis que nosotros podemos integrar entre estas evidencias, la creatividad, la forma en la que se expresan los conceptos, el tratamiento que se da a la información analizada para que ésta pueda ser comprensible dentro de lo que es esta esencia y que contamos con el tiempo suficiente para la realización de esta actividad. Las consideraciones que se entregan es que cada hoja que se entrega debe de estar firmada al margen derecho, incluida la propia solicitud de la actividad que se presenta en ese documento, anexar las actividades dentro de la portada, realizar las evidencias con la nomenclatura correspondiente para poder enviar la calidad de este trabajo. Y para ello es la fecha de hora de entrega transmitida dentro de esta plataforma. Bueno, y un poco para comenzar, el Departamento de Sistemas en Computación de la materia de lenguajes autómatas número 2, actividad 6, valor curricular, que son 44 puntos. Mi nombre, que es Mayra Arroyo Martínez, soy el equipo número 2 del grupo A del semestre en junio 2026, a Celaya, Guanajuato, 13 de abril del 2026. Bueno, voy a iniciar un poco con lo que es el inicio de lo que es la carta compromiso, en donde yo, Mayra Arroyo Martínez, presento las siguientes evidencias académicas para cumplir con el temario propuesto en esta materia de lenguajes automatados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales correspondiente a la actividad de evaluación 6 del tercer parcial del ciclo escolar enero-junio 2026 en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Bueno, un poco con lo que iniciamos lo que es el análisis sintáctico, es una investigación donde lea, comprenda y elabore monografías técnicas completamente apegado a lo solicitado en la guía tutorial en el punto 3 del inciso A acerca de los siguientes temas. Tema 4.1, árboles de expresiones. Tema 4.2, acciones semánticas de un analizador sintáctico. Tema 4.3, comprobación de los tipos de expresiones. Tema 4.4, lo que es la pila semántica en un analizador sintáctico. Tema 4.5, que son los esquemas de traducción. Tema 4.6, generalización de la tabla de símbolos y direcciones. Y tema 4.7, que es el manejo de errores semánticos.
Iniciando con la primera monografía, son los árboles de expresiones. Autor de esta monografía, Mayra Arroyo Martínez, Celaya, Guanajuato, México. Bueno, iniciando un poco con lo que es la tabla de contenido para esta, inicio un poco con lo que es la introducción, las generalidades. Dentro de las generalidades desgloso lo que es el 2.1, que son conceptos de expresión en la programación, el 2.2, que son conceptos de árboles de expresiones, el 2.3, elementos de un árbol de expresiones que vienen manejándose en nodos, hojas y raíz, el 2.4, que es la importancia de los árboles de las expresiones en la computación, el número 3, que es el desarrollo de tema, que son los árboles mediamente de las expresiones, el 3.1, que es la definición de árboles de expresiones, representación de expresiones aritméticas mediante los árboles, el 3.3 son los tipos de recorridos en los árboles que se manejan como preorden, inorden y posorden. El 3.4 que es la construcción de árboles de expresiones. El 3.5 que es la evaluación de los árboles de expresiones. El 3.6 que es la conversión entre notaciones sin fija, prefija y posfija. El 3.7 que son ejemplos de árboles de expresiones, el 3.8, que son las aplicaciones de los árboles de expresiones en programación y sobre todo en los compiladores. Las reseñas bibliográficas, traté de incluir al menos 5 en cada documento, las conclusiones y las bibliografías utilizadas. Bueno, iniciando un poco y ahondando un poco en lo que es la introducción, en el ámbito de la informática y de la programación, esta corriente de interpretación y evaluación de expresiones es un aspecto fundamental para el funcionamiento de los sistemas computacionales. Las expresiones aritméticas no hay que olvidar que forman parte esencial de los lenguajes de programación. ¿Esto por qué? Porque nos permiten realizar operaciones, tomar decisiones, procesar datos. Sin embargo, para que una computadora pueda comprender y ejecutar estas expresiones de esta manera eficiente, es necesario representarlas mediante las estructuras que nos facilitan el análisis, la evaluación, el contexto de los árboles de expresiones que se presentan como una herramienta clave dentro del estudio y de la estructura de estos datos. Un árbol de expresiones es una representación jerárquica que expresa matemáticamente y lógicamente en la forma de un árbol binario, donde estos nodos intentan y corresponden a operadores de hojas que se representan en operandos como constantes, se pueden definir también como variables. Esta estructura permite organizar de manera clara la relación de los elementos de la expresión. Dentro de esto se evalúa lo que es el sistema gracias a la representación, ya que es posible transformar expresiones en diferentes notaciones, como lo es la infija, la prefija y la posfija, lo cual se resulta especialmente útil en el diseño de compiladores y de intérpretes. La importancia de estos árboles de expresión radica en su amplia aplicación en diversas áreas de la computación, tales como en análisis sintáctico, la optimización del código, la ejecución de los programas, además de que constituyen una base teórica fundamental para poder comprender los lenguajes de programación, procesan las instrucciones escritas, las habilidades esenciales para el manejo de estructura de datos, algoritmos de recorrido y sobre todo de las técnicas de evaluación que se manejan dentro de las expresiones. Este presente trabajo tiene como objetivo analizar el concepto fundamental y aplicaciones de los árboles de expresiones, abordado desde sus fundamentos teóricos hasta la implementación práctica. Asimismo, se busca destacar su relevancia en el desarrollo de software y sobre todo en el área de la ingeniería en sistemas computacionales, proporcionando una visión clara y estructurada de este tema. De esta manera se pretende que el lector comprenda no solamente la definición al estar leyendo este PDF, este conjunto de información, sino también sea útil para la resolución de problemas dentro del ámbito tecnológico. Para las generalidades que abordo es el concepto de lo que es la expresión de programación. La expresión es la combinación de valores, variables y operadores, en algunos casos que se manejan dentro de las funciones. Al ser esta evaluación se produce un resultado. Este resultado puede ser de distintos tipos, de como numérico, lógico, incluso se pueden manejar en cadenas de texto, dependiendo del tipo de los datos involucrados, de los operadores que nosotros utilizamos, las expresiones que constituyen a todo esto, que son de los elementos más básicos a los más esenciales, en el cual el lenguaje de programación permite realizar cálculos, comparación de valores, se puede hacer simple como una constante, una variable de ejemplo.
pero también puede ser un poco más compleja y puede incluir múltiples operadores y operandos, como en el caso de A, B, y puede ser una multiplicación que cae en el rango dentro de C. En este tipo de expresiones, el orden que se realizan pueden estar determinando por reglas específicas, estos para reglas de lenguaje, como la precedencia de operadores, el uso de paréntesis, y el cual incluye directamente en el resultado final. Existen diferentes tipos de expresiones dentro de la programación. Estos entre más comunes se encuentran las expresiones aritméticas que se realizan en operaciones matemáticas, las expresiones relacionales que comparan los valores y las expresiones lógicas que se evalúan en dentro de las condiciones de verdaderas o falsas. Cada una de estas cumple un papel fundamental en la construcción de algoritmos y sobre todo en la toma de decisiones de un programa. El uso adecuado de estas expresiones nos permite desarrollar programas más eficientes, más claros, más funcionales y sobre todo a comprender su estructura, que sabemos que es indispensable para este medio y para la evaluación en procesos más avanzados, como lo es el diseño de compiladores, la ejecución interna de los lenguajes que se manejan dentro de la programación. Para esto aún en el concepto 2.2, que es el concepto de árboles de expresiones. El árbol de expresiones es una estructura de datos jerárquica que maneja expresiones matemáticas lógicas de manera muy organizada. ¿Esto para qué? Para que cada nodo interno corresponda a un operador, tal cual es una suma, una resta, una multiplicación, una división, mientras que las hojas se representan en los operandos que pueden ser constantes o bien pueden ser también variables. La característica principal de un árbol de expresiones es que refleja la estructura y el orden en el que debe evaluarse los elementos de una expresión, respetando las reglas de precedencia de los operadores. Esto permite que la expresión puede ser interpretada de forma clara y sin ambigüedades. Esto por computadora. Por ejemplo, una expresión como A, B y C se representa de tal manera que la multiplicación se evalúa antes que la suma, lo cual se ve reflejado en la estructura del árbol. Además, un árbol de expresiones, el nodo de la raíz representa el operador principal de la expresión completa, mientras que sus subárboles izquierdo y derecho corresponden a la evaluación a aplicarse a dicho operador. Esta organización nos ayuda a facilitar la evaluación. Los árboles se expresan mediante diseños de compiladores de intérpretes, lo que son calculadoras, ya que permiten analizar, optimizar y sobre todo ejecutarse códigos, ya que combinan conceptos árboles binarios y también la evaluación de las expresiones. Para los elementos de un árbol de expresiones de nodo, hoja y raíz, tenemos diferentes elementos. Para este elemento decidí interpretar lo que era el nodo o hoja raíz, perdón, y definición, características, ejemplo y la función principal que cada uno representa. Para esto, dentro de la definición de un nodo, no debemos olvidar que es cada uno de los puntos que conforman el árbol. Puede ser representado por operadores u operandos. Las características principales es que puede tener hijos, dentro de esto los subárboles, la forma que es la parte de la estructura del árbol. Las características son el árbol de la expresión es el símbolo más dentro de un árbol y su función principal cabe destacar que representa los elementos de la expresión. Para lo que es la hoja es un nodo que no tiene hijos, generalmente representado por un operando. Sus características principales es que siempre se encuentran al final del árbol y no tienes nodos descendientes. Para lo que es la aplicación de los árboles de expresiones, los valores como A, B, 5 y 10 nos ayudan a proporcionar esta información. Para lo que es la función principal, proporciona los valores a base de lo que es la expresión. La raíz, que es el nodo principal del árbol, ubicado en la parte superior, ya que no tiene padres, es el punto de inicio del árbol. El operador principal, por ejemplo, en A o en B, nos ayuda a indicar la operación final que se debe de seguir para esta misma operación que se desea realizar. La importancia de los árboles de las expresiones dentro de la computación. No debemos de olvidar que desempeñan un papel fundamental dentro de esto, ya que una de sus principales razones por la que los árboles nos ayudan como expresión es el proceso de compilación, ya que nos ayudan a expresiones escritas de lenguaje de alto nivel, son transformadas en estructuras internas de la máquina que pueden entender los árboles, las expresiones, nos permiten organizar esta forma clara representando a la jerarquía, la precedencia sobre todo de los operadores. Esto asegura que las operaciones se ejecuten correctamente y sin ambigüedades. Además, los árboles de expresiones nos ayudan a facilitar la evaluación de expresiones complejas, ya que nos permiten dividir las expresiones
expresiones más simples mediante recorridas específicas que se manejan dentro de los árboles. Para esto, la expresión evalúa de manera sistemática y esto es especialmente útil en aplicaciones como lo son las calculadoras, los motores de búsqueda y sobre todo en los sistemas de procesos de información. Otra ventaja importante es la optimización del código, los compiladores que se pueden analizar, los árboles de expresiones que se llegan a manejar. Por ejemplo, pueden identificarse subexpresiones que se repitan en calculadoras múltiples veces, lo que reduce el tiempo de ejecución y esto genera una gran ventaja. Para esta parte, los árboles de expresiones no hay que olvidar que son una herramienta esencial en la computación moderna, ya que esto nos ayuda a procesar las instrucciones en los sistemas dentro de las computaciones. Entrando a lo que es ya el desarrollo del tema, que es la definición de los árboles de expresión, no hay que olvidar que es una estructura de datos generalmente de un tipo de árbol binario, que se utiliza para representar expresiones aritméticas, lógicas y de manera jerárquica. En este tipo de estructura, cada nodo intenta corresponder a un operador, mientras que las hojas representan los operandos como constantes variables. ¿Esto a qué nos ayuda? A que la organización del árbol se refleje en el orden en el que debe de evaluarse. Las operaciones dentro de la expresión respetan las reglas, la precedencia y sobre todo la asociatividad del nodo que la raíz representa, lo que maneja la operación principal de toda expresión, y los subárboles izquierdo y derecho contienen las subexpresiones que se resuelven previamente. Por ejemplo, de esta manera el árbol permite que la descomposición de una expresión sea de un poco más compleja a partes un poquito más simples y puedan ser más manejables. Formalmente, el árbol de expresión puede definirse como una representación jerárquica dentro de la subexpresión dentro de una validez. Esta propiedad recurre el análisis, facilita la manipulación y la evaluación mediante algoritmos de recorrido. Los árboles de expresiones se manejan ampliamente utilizado en áreas como diseño de compiladores, intérpretes, calculadoras, la optimización de expresiones gracias a la estructura clara y sobre todo más organizada. Para la representación de expresiones aritméticas mediante árboles se manejan organizaciones matemáticas en estructuras jerárquicas conocida como árboles de expresiones, donde cada elemento nos invita a ocupar una posición específica que refleja el orden en el que deben realizarse las operaciones. De esta forma se representa de manera visual claramente la relación entre los operadores, los operandos, evitando la ambigüedad dentro de esta evaluación. Este tipo de representación de los operandos maneja números y variables. Para esto, en las hojas del árbol, mientras los operandos como lo son la suma, la resta, la multiplicación o la división, se ubican en los nodos internos. El nodo raíz se representa la operación principal de toda la expresión a partir de una estructura. Cada subárbol corresponde a una expresión que debe resolverse antes de poder combinarse con otras. Para el subárbol izquierdo contiene el nodo del operador que a su vez se divide en dos partes, un nodo con el operador más, cuyos hijos son interpretados A y B, un nodo con el operador que representa una operación adicional dentro de la expresión y se maneja el subárbol derecho, que está representado con un nodo en la etiqueta F, el cual se divide en nodo del operador y nodo que a su vez valida como hijos de los operandos. Para los tipos de recorridos en árboles que son preorden, inorden y posorden, el tipo de recorrido que se maneja es para el preorden. La definición que se da es para recorrer primero la raíz y luego los árboles. Para el orden de la visita, raíz, izquierdo y derecho. Para las características que maneja, se visita primero el nodo principal, que este nos ayuda a ser útil para copiar o representar el árbol que genera la notación en prefija y el ejemplo para el árbol de expresiones que se viene manejando en dividendos o operados de la misma manera. Para el inorden se recorre primero el subárbol izquierdo, luego la raíz y finalmente se maneja el derecho. Y para lo que es el izquierdo se maneja de izquierda a raíz y finalmente se llega al derecho. Esta característica principal nos ayuda a representar el orden natural de las expresiones, muy usado en árboles binario, en la notación física y sobre todo en la implementación e incrementación de cada uno. Para lo que es el posorden se recuerda primero los subárboles y al final lo que es la raíz. Se maneja primero
izquierdo, derecho y luego el nodo raíz. Para esto se puede evaluar los primeros operandos, ya que son de forma muy útil para evaluar expresiones que generan la notación postfija. Para la construcción de árboles de expresiones se maneja por diferentes tipos de pasos. El paso número 1 es identificar la expresión. ¿Esto para qué? Para que parte de la expresión aritmética y notación infija y prefija analice los elementos. Esta es la acción que realiza, que son los operandos y los operadores. El ejemplo que se maneja más básico es dentro del paréntesis se suma una cantidad a más b y esa es multiplicada por otra. En este caso se declara una variable que es c. El paso número 2 es determinar el tipo de notación que se maneja. La descripción es que nos ayuda a identificar si la expresión está formada por infija, prefija o posfija. Para analizar los elementos, los operandos eligen el método adecuado para la construcción de este manejo. Ejemplo, para la parte infija se maneja para A y B y es multiplicado ya fuera de lo que es el método dentro de lo que es la variable. Para seleccionar el operador principal se identifica el operador de mayor jerarquía, que es la forma última en la que se puede evaluar. Para este operador sería la raíz de un árbol que maneja el nodo notable. Para dividir las subexpresiones, la expresión se parte en partes iguales, izquierda-derecha, respecto al operador principal. Esta para formar una base dentro de los árboles que se maneja para A y B y ya se agrega el nodo que es para C. Para la construcción del subárbol izquierdo se repite el proceso para la expresión y crea nodos para los operadores y las hojas de los operandos. Esto con la validez de que el nodo A sea más los hijos que interpretan esto de lo que es la construcción. Para el número 6 es la construcción del subárbol derecho. Esto a que nos ayuda a procesar la expresión derecha, agregar los operandos de los subárboles y navegar dentro de lo que es el nodo C. El número 7 es para unir los nodos que se conectan a los subárboles que manejan las raíces, de forma que la estructura completa el árbol y se conecta con el que sigue. Para la verificación de lo que es el árbol, se comprueba que se respete la precedencia y estructura correctamente, revisa los nodos y la jerarquía, árbol correctamente formado y embalsado. Para la evaluación de los árboles de las expresiones, considera en calcular el resultado de lo que es una expresión, recorriendo el árbol en lo que se puede manejar en el orden de posfijo, izquierda, derecha y finalmente la raíz, aplicando los operadores de los operandos hasta nosotros poder obtener lo que es el resultado final. Para lo que es el operando, lo que se maneja primero es la evaluación del subárbol izquierdo. El paso número 2 es la evaluación del subárbol derecho y el número 3 finalmente es la aplicación de lo que es el operador. El operador se maneja de izquierda a derecha y el árbol da la expresión. Para lo que es el árbol derecho, se maneja como un resultado A que integra el A y el A. Para la evaluación del subárbol derecho es B y B y el resultado pues es B. Y para la aplicación del operador se hace A más B igual a un resultado final que es A, B y el operador dentro de lo que es el nodo principal. Para la conversión entre notaciones infija, prefija y posfija, la conversión entre notaciones consiste en transformar una expresión matemática en sus tres principales formas. Para la forma infija es que el operador, operador, operando. Para la posición del operador es en medio. El uso del paréntesis es obligatorio. Y un ejemplo base es A más B más C dentro de los paréntesis. Para lo que es la prefija, el operando entra de lo que es el ordenador al inicio, como se puede manejar aquí. Para este tipo, es el operador, el medio, posfijo, que se maneja en esta parte. Para lo que es el uso del paréntesis se maneja como sí o como no. Y para el ejemplo que se puede manejar aquí es para A, B o C, para esta parte. Para un ejemplo de árboles de expresiones dentro de este recorrido vamos a manejar lo que es el primer ejemplo. Para esto es la posición del dividendo más los nodos A, B y C que se manejan contrariados dentro de este tipo. Para esto se puede manejar el nodo que marca como raíz, como infijo dentro de este mismo y se puede utilizar, por ejemplo, aquí vemos que es el más, el otro que se utiliza también es más y entra de lo que es la división interna de esto.
Para este mismo se crea este ejemplo número 2, que es las mismas notaciones que se maneja para un ejemplo número 2, que se maneja el tipo de ejemplo A positivo más B negativo más menos, entran a los nodos que se inducen como raíz también para este mismo. Para esto debemos de ver que la correspondencia que se maneja es un torno diferente. Para el 3.8, que son las aplicaciones de los árboles de expresiones de lo que es dentro de la programación y de esto de lo que es los compiladores, se maneja lo que es la aplicación. Para la evaluación de las expresiones, la pequeña descripción es que nos ayude y nos permita calcular expresiones aritméticas y lógicas respetando sobre todo lo que es la jerarquía de los operadores. El ejemplo o el uso que se le da en esta ocasión es para la operación matemática en programas, de igual forma para los compiladores e intérpretes, ya que forman parte del árbol de sintaxis abstracta para analizar, validar y sobre todo traducir el código, para lo que se maneja G, CC y Clang. Para la optimización del código nos ayuda a simplificar expresiones y eliminar redundancias para mejorar el rendimiento, reorganizar las operaciones y los compiladores. Para las conversiones de las expresiones nos permite transformar la notación infija, la calculadora y el análisis de expresiones, algo que se utiliza de manera muy frecuente. El diseño de los lenguajes facilita la definición de las reglas gramaticales y la precedencia de los operadores. Para este mismo, la creación de nuevos lenguajes de programación, las bases de datos, la representación y la optimización de consultas para mejorar la eficiencia. MySQL, Postgres es un claro ejemplo. Para la inteligencia artificial se usa el procesamiento simbólico, la manipulación de los datos y las expresiones matemáticas que podemos utilizar prácticamente en Mateica o otros tipos de aplicaciones que se usan. Para software matemático, para las interpretaciones de fórmulas, para resolver las ecuaciones, las gráficas funcionales se utiliza la aplicación de GeoGebra. Los lenguajes de programación utilizan estructuras del tipo de árbol para ejecutar las instrucciones dinámicamente. Se puede ver en Python, incluso también en JavaScript. Un poco de las reseñas bibliográficas de este documento es que el número 1 nos explica en los árboles de las expresiones, las estructuras de los datos que permiten representar las operaciones aritméticas en forma jerárquica, nos ayuda a señalar los operadores que se colocan en los nodos internos y los operandos de la hoja, lo que facilita destacar también la comprensión para poder analizar y evaluar las expresiones de una manera más eficiente. El texto número 2 nos ayuda a describir las notaciones, resaltando sus diferencias principales, explica cada una de las notaciones, muestra ejemplos de conversión entre ellas y la importancia de la programación. También se menciona que estas notaciones son fundamentales en el diseño de algoritmos y en la coherencia de interpretación de expresiones dentro de los sistemas computacionales. El documento número 3 nos narra el abordo de las recomendaciones de los árboles, enfocándonos en el recorrido de posorden, que es más utilizado para evaluar las expresiones, explica cómo se recorren los nodos, garantiza los resultados correctos dentro de lo que es la evaluación y evita errores en el procesamiento de lo que son dichas operaciones. Para la reseña del documento número 4 se describe la construcción de árboles de expresiones a partir de nombramientos algebraicos que nos ayudan a la correcta expresión de los errores de interpretación. Y un poco de las conclusiones es que el estudio de estos árboles de expresiones representan un elemento fundamental para comprender la forma en las que las computadoras interpretan los procesos, las expresiones matemáticas, lógicas dentro de lo que es la programación. A lo largo del desarrollo de este tema se pudo analizar cómo estas estructuras permiten organizar los operadores de manera aritmética. De igual forma, los análisis que se manejan de esta parte, lo que son las notaciones prefija, posfija, infija. Igual, por otro lado, los recorridos de los árboles que son posorden al diseño que se viene manejando para esta parte. Asimismo, se identificó que los árboles de expresiones no tienen solamente un valor técnico, un valor agregado, un valor planteado, sino también práctico, ya que son ampliamente utilizados en diversas aplicaciones dentro de la informática. Entre sus principales usos se encuentran los compiladores, donde nos ayuda el análisis, los intérpretes sobre todo, que emplean para ejecutarse instrucciones, las calculadoras que se utilizan para resolver operaciones de manera automática. Además de que estas estructuras nos ayudan sobre todo a contribuir y a resolver los problemas de expresión que se manejan. Finalmente,
Se puede concluir que los árboles de expresión son una herramienta clave para la formación de cualquier estudiante de programación, ya que nos permiten el desarrollo de habilidades de razonamiento lógico, análisis y resolución de problemas. En lo personal, el estudio de este tema me ayuda a comprender un poco más de manera más profunda cómo se estructuran y se evalúan las expresiones dentro de lo que es una computadora, lo cual fortalece las bases necesarias para el desarrollo de software. Dentro de aquí, concluyendo con lo que es mi monografía, van las bibliografías enumeradas por orden alfabético y pasamos a las acciones semánticas de un analizador sintáctico. Este tema se aborda en la tabla de contenido, igual la introducción, las generalidades de forma un poquito más rápida y el concepto de lo que es la expresión de programación, el analizador sintáctico, para lo que es el desarrollo, es la implementación de acciones semánticas, lo que es el funcionamiento, la evaluación verídica de esta semántica, la generación de código intermedio, ejemplos de acciones semánticas, la aplicación de los compiladores, las reseñas bibliográficas de esta misma. Iniciando un poco también con lo que es la introducción en este ámbito de la informática, particularmente en el diseño de la construcción de compiladores, en el proceso de análisis de un programa, sabemos que es de forma esencial para garantizar que el código esté escrito dentro de un programa, para que nos ayude a ser interpretado y ejecutado correctamente por la computadora. Este proceso se divide en varias etapas fundamentales: el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Cada una de estas fases cumple con su función específica. Sin embargo, en la interacción que se tiene con el análisis sintáctico y el semántico, donde se logra una comprensión un poquito más profunda del programa, este contexto dentro de las acciones semánticas desempeña un papel clave, ya que nos permite dotar el significado a las estructuras que han sido previamente validadas dentro de lo que es la acción semántica. Para esta acción de estudio, las acciones semánticas no solamente se pretenden desde un punto teórico, sino también un poco del práctico, ya que proporcionan las bases necesarias para comprender cómo funcionan. Internamente, los compiladores y los lenguajes de programación ayudan a este conocimiento, permite que los estudiantes y profesionales desarrollen lo que son mejores habilidades en el diseño de algoritmos, la detección de errores, la optimización de código, además de factores lógicos y la capacidad de análisis de lo que son las competencias esenciales en el área de sistemas y sobre todo de lo que es la computación. En el presente trabajo se abordará el tema de las acciones semánticas, analizar su definición, su funcionamiento, su importancia, las aplicaciones dentro del proceso, lo que es la verificación semántica, la generación del código y de igual manera se representan ejemplos claros. Para lo que son un poco las generalidades de la expresión dentro de la programación, es la combinación de los valores, las variables, las constantes y todo lo que se maneja dentro de lo que produce el resultado. Las expresiones pueden clasificarse en diferentes tipos de aritméticas que se realizan operaciones matemáticas, relaciones que comparan valores y lógicas de condiciones de verdadero o falso. Cada expresión sigue reglas de precedencia de los operadores. Para el concepto de analizador sintáctico, debemos de mencionar que es un componente de un compilador, sobre todo de un intérprete encargado de verificar lo que es la estructura del programa, la correcta adecuado de las reglas gramaticales, el lenguaje de programación dentro de su función principal, es analizar la secuencia del token generada por el analizador léxico. Este proceso pretende organizar los elementos del programa en una estructura jerárquica comúnmente mediante árboles de sintaxis. Para esto se inicia con un código fuente, se expresan expresiones regulares, autómatas finitas, lo que es el analizador léxico, el token stream, para llegar finalmente a la gramática libre de contexto. Para lo que es el concepto de acciones semánticas, se asocian directivamente con lo que son las tareas, lo que se llega a manejar dentro de esto mismo, que estas acciones se utilizan para tareas de verificación de los tipos de datos, la validación de las variables de construcción, lo que son las tablas de símbolos, la generación de código, la importancia de las semánticas dentro de la computación, lo que son fundamentales porque nos ayudan a permitir evaluar los programas, ya que no solamente van a tener una estructura correcta, sino también es un significado válido, coherente,
Una de las principales importancias radica en lo que es la detección de errores, que no pueden identificarse únicamente con la sintaxis que éste se maneja. Un poquito de explicación de este diagrama de analizador de sintaxis. Llegan lo que son los toques de entrada, la gramática del lenguaje, las estrategias que marca este tipo de análisis, ya que es descendente y ascendente, la construcción que maneja dentro de lo que es la variable, el árbol de sintaxis, la estructura del comentario, lo que es el error sintáctico. Para esto, la implementación de acciones semánticas consiste en integrar fragmentos de código dentro de las reglas de gramática, ya que nos ayuda a ejecutar durante el proceso de análisis y generalmente estas acciones semánticas se colocan directamente en las producciones de la gramática. ¿Esto para qué? Para que utilice lenguajes, herramientas de compilación. Para la implementación de las acciones es común que estos atributos asociados a los símbolos de gramática nos ayuden a poder contribuir de manera para calcular. Además, durante lo que es esta implementación se suelen utilizar estructuras auxiliares como lo es la tabla de símbolos, donde se almacenan las variables, los tipos de valores, lo que permite la validación correctamente del uso de este tipo de expresiones. Para lo que es un poco ya más el desarrollo, me voy a lo que son las relaciones del análisis sintáctico y el análisis semántico. En el aspecto, la función principal es que verifique que la estructura del programa esté correcta. El análisis semántico verifica que más que nada como el significado del programa, lo que se le da, que analiza la forma gramática del lenguaje y por otro lado la lógica y sobre todo la coherencia que conlleva. Los tipos de errores en lo que es el sintáctico son los errores de sintaxis y en el semántico son los errores de uso de lo que es o no correcto para este tipo. El tipo de errores, después nos basamos al resultado, que son árboles de sintaxis, y después de los resultados, posteriormente se maneja la validación semántica de la información, que es de una forma más adicional. Para la dependencia se realiza antes y después para la coherencia se realiza de forma después. Para el funcionamiento del analizador sintáctico nos ayuda a conservar lo que se ha estado manejando y las aplicaciones muy rápido es la verificación de los tipos de datos que nos ayuda a comprobar las operaciones y los tipos de datos variables, el ejemplo práctico que nos ayuda a sumar enteros con decimales y la asignación que se reitera y cae al error, la validación de variables que nos ayuda a verificar que estén declaradas antes de usarse y el uso de variables sin declarar que nos ayuda a producir el error. La tabla de símbolos almacena información de variables que son tipo, nombre y sobre todo el valor, y también guarda una variable que se usa de forma posterior. Para el código intermedio convierte expresiones en instrucciones simples y se convierten en pasos que son de forma intermedia. Para la detección de errores semánticos, identifican errores lógicos en el programa, asignan un texto a una variable numérica de forma general. Para las reseñas bibliográficas, igual identifiqué las cinco. Uno de los documentos aborda lo que es el análisis sintáctico, el otro lo que es el concepto de acciones semánticas. El documento número 3 realiza lo que es el significado, pero también la importancia de las acciones semánticas, de cómo se maneja en este tipo de proceso de compilación. Y también para lo que es el reseña del número 5 aborda lo que es la representación de análisis semánticas. Para la conclusión de este tema, el estudio de las acciones semánticas dentro de esto nos ayuda al analizador sintáctico, ya que nos ayuda a poder comprender el programa más allá de la simple verificación o de la estructura que siempre lleva, sino que también nos ayuda a analizar la relación entre el análisis que se puede manejar dentro de esto. Por otro lado, se convenció que la implementación de acciones semánticas implica el uso de herramientas y lo que es también la importancia de lo que son símbolos, las tablas, las acciones semánticas. De igual forma se identifican diversas aplicaciones de lo que son acciones y finalmente se pueden concluir que este tipo de acciones semánticas son un componente clave en el proceso de compilación, ya que nos permiten dotar el significado a las estructuras y también sobre todo el desarrollo. Y igual también para esta monografía puse sus bibliografías que fueron 15 fuentes confiables. Siguiendo con el siguiente tema, vamos a un poco más rápido a lo que es analizador sintáctico, descendiente de este mismo. Voy con lo que es la tabla de contenido, que igual son conceptos básicos para un poco del desarrollo del tema.
es un poco de lo que es la definición del analizador, el concepto de la gramática que se lleva, la reseña, un poco para la introducción. No olvidar que el analizador sintáctico es de las fases más importantes dentro de lo que es el proceso de compilación del programa, ya que con estos métodos utilizados para realizar el análisis de este descendente, comienza en el proceso de lo que es la simbología, la gramática avanzada. Lo que es el analizador sintáctico descendiente es ampliamente utilizado para lo que es el diseño de compiladores. Esto depende de su simplicidad y de todo lo que se maneja. Un poco yendo a la parte gráfica, para ver lo que es el código fuente, llega al análisis léxico, genera lo que son los tokens. El análisis sintáctico verifica lo que es la gramática, siempre por el orden correcto. El árbol sintáctico, el árbol de derivación, llega finalmente al análisis semántico. Para lo que es la importancia dentro de estas fases fundamentales, radica en que pretende que los detectores de errores de esta estructura dentro del programa sean instrucciones incompletas o en este caso no estén en orden para que el proceso de compilación se pueda llevar a cabo. Este proceso del análisis sintáctico detecta los errores de una forma más general y ayuda a que la estructura sea organizada para las etapas posteriores dentro de lo que es el organizador de sintaxis. Un poco recordando que lo que son la construcción de lo que son las tablas es el conjunto de símbolos que nos ayuda a traducir la terminal corriente dentro de lo que son las terminales que pueden aparecer mediante alguna derivación. Sobre todo, las reglas básicas que se manejan se pueden construir dentro de lo que es el análisis. La gramática se puede interpretar, calar o también dentro de lo que es la construcción de las tablas y sobre todo su proceso. Para el funcionamiento del analizador, el tipo de analizador que se maneja debe de ser de pila, puede ser stack, que contiene los símbolos gramaticales que el analizador debe de presentar. Inicialmente se coloca el símbolo de la gramática y después se maneja lo que es la cadena de entrada. Esta cadena de entrada se desea analizar y se lee de izquierda a derecha, es muy importante, ya que así se comprende cada símbolo, depende de lo que tenga la pila de la pantalla. Para lo que sigue siendo el analizador sintáctico, este proceso inicia colocando la pila en el símbolo inicial de la gramática, seguido de lo que es el símbolo que se maneja de la parte actual manejada, manda lo que es el inicio, la cadena de entrada. Para el ejemplo de este analizador semántico, esta gramática genera cadenas que comienzan con seguidores de 0 a más b, que es las predicciones de los programas y lo que se maneja. Para esto también lo que son las aplicaciones de analizadores dentro del lenguaje de programación. No hay que olvidar que se utilizan ampliamente en el diseño de la construcción de compiladores e intérpretes, ya que estos nos permiten analizar y su principal función, pues sobre todo, es verificar. Para el análisis sintáctico también se manejan los editores, que son componentes de código, y para lo que es la aplicación de precedencia de operadores en diferentes lenguajes de programación. ¿Esto para qué? Para que la mayoría de los lenguajes de programación se puedan determinar el orden que se evalúan los operadores de dicha expresión, que se comprendan cómo se aplica la precedencia en diferentes lenguajes a lo que se puede describir. Por ejemplo, en los tipos de lenguaje de programación, los más comunes es C, Java, Python, JavaScript y C++. Para el ejemplo de las expresiones se maneja de una forma diferente y para la evaluación de la precedencia también. Para este tipo de resultados se manejan de forma diferente y pues los resultados son muy variables entre sí, dependiendo al rango que se desea ver. Y finalmente para las referencias bibliográficas, igual decidí extraer de 5 documentos, los cuales están enfocados prácticamente en lo que es la enseñanza, desde el nivel básico hasta un poquito más avanzado, ya que esto se caracteriza por el enfoque didáctico presentado en ejemplos y ejercicios. Eh, Aquí un poco lo que son los fundamentos teóricos y las aplicaciones ya dentro de lo que es el desarrollo de los compiladores. Para esto se maneja lo que es el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, las metodologías y las generalidades. Para los desarrollos de temas son los fundamentos del síntesis, LexFlex y el módulo léxico, algunas ventajas y desventajas, también la presentación de lo que son las reseñas bibliográficas. Un poco para ahondar en lo que son los objetivos que se llegan a manejar de esta forma, de una forma ya un poquito más
más rápida es la metodología que se presenta de acuerdo a esto. En la actualidad, pues se sabe que se enfrentan diferentes desafíos que impactan en el desarrollo social, económico y sobre todo educativo. Para lo que es el planteamiento de problemas, se ha identificado la situación que afecta directamente a todo esto y ahondando en lo que es el desarrollo de las fases del compilador, es el análisis léxico, el sintáctico, el semántico y lo que es la generación de código. Para todo esto, los tipos de tokens y lexemas son patrones muy importantes para todo esto, que son tres conceptos fundamentales, que es el token, la unidad máxima del significado dentro de lo que es este lenguaje de programación, el lexema, que es la secuencia específica de las características, el patrón, que es la regla que describe la forma en la que se debe tener un lexema, perdón, para lo que es la elección del trabajo de conjunto para el compilador, y esto nos ayuda a reconocer perfectamente lo que son las expresiones regulares de este mismo. Por su parte, se maneja de una manera que dentro del desarrollo ayuda con los autómatas finitos, ya que son de forma compuesta. ¿Esto es para qué? Porque son autómatas deterministas. Es importante destacar que todo se puede convertir en equivalentes mediante los procesos llamados, mediante el nombramiento de los tipos de funciones que se manejan, un poco también lo que es el módulo léxico que se maneja de manera interpretada. Esto es ampliamente utilizado en la actualidad para crear nuevos lenguajes de programación, el desarrollo de compiladores modernos, la construcción de intérpretes, el código fuente, sobre todo también lo que son las características. Algunas de las ventajas y desventajas que se maneja es el uso de generadores de análisis léxicos, de herramientas automatizadas en el desarrollo de compiladores múltiplos, entre otros tipos de ventajas imperdibles que se pueden manejar dentro de este tipo. Para lo que es la comparación entre herramientas, es importante tener una buena elección de qué herramienta vamos a utilizar para generar los analizadores léxicos. Depende de diversos factores. Se pueden manejar desde una forma histórica hasta una versión más múltiple y esta que se maneja de forma acompañada. En los compiladores modernos, este tipo de análisis se resalta automáticamente. ¿Por qué? Porque tiene una detección inmediata de errores léxicos, se manejan de una forma más comprobable. Si el léxico llega a fallar, crea la compilación rápido de este tipo de elementos. Esto para que nos ayuda para mejorar lo que es la experiencia que se maneja y se vive dentro de esto, lo que se maneja de una forma más clave, más concreta, y se puede determinar de una forma en ejecución de eficiencia de lo que es el reconocimiento que se maneja dentro de este sistema. Para las reseñas bibliográficas, se basan en los textos más influyentes en el área de compiladores. Dentro de esta persecución se manejan lo que son los libros del dragón, que es uno de los temas un poquito como que más influyentes, que se manejan de una forma un poquito más profesional. Este libro clásico nos ayuda a las principales formas de diseño de los compiladores, un poco a lo que son las herramientas modernas y sigue siendo un poquito una base teórica saldada para comprender los análisis del léxico. Esto para que el enfoque práctico de la implementación de compiladores modernos se combine con la teoría y la programación sea un poquito más real y se explique detalladamente la construcción de analizadores léxicos utilizando herramientas automatizadas, esto para la versión orientada en torno a Java, que se abordan técnicas modernas de compilación y el uso de generadores léxicos que son especialmente útiles para los proyectos académicos, las profesiones de Java, lo que es también es un libro que es una guía práctica para el uso de Lex y YAC, que explica cómo generar los analizadores léxicos y sintácticos de manera estructurada y nos ayudan a convertirlos en una referencia sobre todo técnica para lo que es lo importante, el desarrollo del sistema sobre todo de Unix y también lo que es la actualización de conceptos que son un poquito más tradicionales y se manejan de lo que son los tipos de herramientas modernas. Bueno, con esto yo doy por terminado lo que es el primer video, regresando un poco al sondeo de lo que fue esta actividad, presentando un poco de lo que son mis evidencias. Este, Me voy a ir un poco a lo que se presentó en este pequeño video, que la información siempre es muy vasta. Trato de interpretarla siempre con lo que son diagramas para que pueda ser un poquito más
un poquito más comprendido este tema. Y entonces cierro la actividad, que es parte de un primer video, como se pide aquí, de al menos 30 minutos en la forma de que se presentó los temas 4.1 al 4.4. Para esto se presentó lo que es la portada, la descripción generalizada, la carta compromiso de mi actividad, y quiero cerrar con que se abordó el tema de árboles de expresiones, las acciones semánticas de un analizador sintáctico, la comprobación de los tipos de expresiones, la pila semántica, lo que es en el analizador sintáctico, y con esto cierro lo que es el video de la parte 1 de mi actividad número 6.